Hola, mi nombre es Elena. Hola, mi nombre es Jorge. Y bienvenidos a otro episodio De todo un poco. ¿Tú crees en la ley de la atracción? Fíjate que yo sí creo mucho en eso. No porque se me haya dado todo lo que pido, lo que visualizo, pero siento como que sí existe. Como que todo lo que tú deseas se puede llegar a cumplir, pero hay algo que no te deja que te llegue, que no he descubierto, pero ¿tú crees en eso? ¿O te ha pasado algo que digas, esto lo pensé y se me cumplió? Yo creo que sí, pero no al grado como he escuchado que lo has hecho otras personas que lo manifiestan y lo escriben y, o sea, lo creen tanto que se les cumple, ¿verdad? Digo, no inmediato, pero pasa. Pero sí me ha pasado muchas veces que por así decirlo, un pan, ¿verdad? Tengo muchas ganas de un pan, no traigo dinero, ¿verdad? Y estoy pensando, me va a llegar un pan. Como algo chiquito. Ajá, por así decirlo, ¿verdad? No, es una tontería. No, sí. Pero así como en eso, otras cosas, pues, pero ahorita es lo que se me ocurre, ¿verdad? Y pienso, me va a llegar un pan. Estoy seguro que me va a llegar un pan hoy, ¿verdad? Y de repente pasa algo que llega alguien y, aquí es un pan. Y yo así como sí sabía que iba a pasar, pero es como si lo sintiera. ¿Y tú crees que eso lo puedas crear como para algo grande? Es que a mí me cuesta mucho como conseguir a lo mejor la fe en eso porque tengo a lo mejor algo bloqueado, pero seguramente sí debe de ser posible porque si lo puedes lograr con algo así, ¿por qué no con algo más grande? Es que yo creo que el bloqueo sí viene de tu niñez porque fuimos educados como para tener lo esencial, como que la ambición no fuera tan grande. Entonces, la abundancia más que nada, ¿no? Ajá, era como y que... confundes como ambición igual a malo, ¿no? Sí, es como el tener mucho dinero te da miedo porque dicen, es que te pueden secuestrar, es que entonces tu cerebro entra como en un conflicto de decir, ¿quieres o no dinero? Entonces como que también nos da miedo tener, al menos a mí es lo que me pasa, porque también yo sí he conseguido cosas que pienso y que trabajo en ellas, porque también no es de que me quedé sentada esperando a ver qué me llegaba, las he cumplido cuando las tengo bien firmes. O sea, que no titubeo o algo, a lo mejor un trabajo. Que yo decía, yo quiero un trabajo de tal forma que haga esto, que haga el otro. Y pues ya te lo había contado, ¿verdad? Que yo lo escribí. Sí. Yo escribí el trabajo que quería en ese momento y se me dio tal cual. Sí, y claro, no me quedé sentada esperando a que me llegara el trabajo, fui y lo busqué. Y y pues es también mucha disciplina. Porque fíjate que cuando salió lo del libro del secreto, después de un tiempo hubo como mucha frustración o mucha ira o mucho conflicto, porque se decía o sea, ¿cómo? O sea, yo he deseado tanto y lo he hecho y no se me cumple. Y fueron más personas que creyeron que era una estafa que las que se les cumplió, porque sí hubo gente que se le cumplió. Pero después oí el libro ese de Kybalión, un egipcio, que el libro que tiene 7 leyes herméticas, le llaman, y una de ellas se llama la ley de la correspondencia. Entonces, ya indagando, descubrí que el libro del secreto había sido sacado de ahí, pero que para hacerlo comercial y popularizarlo, no se explicó bien cómo era, porque viene como de alguna manera incompleto el secreto, y aún así a gente le ayudó. ¿Pero por qué? Porque esa gente tiene más facilidad de conectar con eso. O sea, hay gente que
que sí necesita una explicación más detallada, y hay quienes ya lo traen y nomás lo mencionan y pues se les da lo luego, pero son pocos. Y entonces en ese libro o en esa ley te explica como que hay ciertas reglas, como que no es solamente desear por desear, porque si no el mundo sería un conflicto, ¿no? Sí. Y te habla de que sí, el universo no está peleado con la abundancia y puedes tenerlo todo, pero te habla de reglas, como ciertas reglas que se deben de hacer para que tú puedas llegar a ese estado de desearlo, e imaginarlo y sentirlo. O sea, como que hay una manera de llegar a esa forma. No es como que, porque no a todos se les da, es como la meditación. O sí, la meditación pues te calma, pero no es para pero todos. no todo el mundo puede hacerlo. Pero sin embargo, si te explican cómo poco a poquito puedes ir relajando ciertas prácticas, puedes llegar a ese estado de relajación. Porque si te dicen, no, pues relájate y ya, apaga tu mente y ya, pues, pero ¿cómo lo hago? Y algo así era El Secreto, o sea, nomás desea, pero ¿cómo le hago para desear? Y era lo que no se te explicaba. Sí, porque te daba anécdotas de muchas personas exitosas, pero no te decían el cómo. Sí, o sea, era como, pues nomás es desear y ya, pero ¿cómo le hago para desear? Y es lo que te explica más a fondo. Es que yo no sé por qué se hizo famoso ese libro. Yo, mi primer libro que leí fue el de ese tipo de, como de ley de atracción, el de Tus Soñas Erróneas. No lo conozco. Ese lo tenía, bueno, lo leí, pero es un libro muy viejito. ¿También es de la ley de la atracción? Sí, te habla de eso. Y fue mi primer libro, pero fíjate cómo es el cerebro, porque yo lo leí como a los 17. Y a los 19 leí el de El Secreto, pero como que a mí se me quedó bien grabado el de Tus Soñas Erróneas. Yo decía, ¿será que uno crea su destino? ¿O atraes lo que quieres? Y como que todo el tiempo estuve pensando eso, y una vez en la tele vi la entrevista una entrevista que estaban hablando sobre ese libro. Y como que desde ahí, de los 17 años, empezó como un despertar. De decir, pues realmente hay algo más, ¿no? En como que hay algo más, pues no más es de que vivas por vivir. Y cuando me llegó lo del libro del Secreto, también como que me hizo una explosión, pero sí es cierto, entras como en una frustración de decir, pero ¿por qué no se me cumple? O sea, si yo estoy pensando mucho en eso y sigo los pasos y eso, y no, y sí hay algo más, porque empecé yo a investigar, y hay muchísimos libros bien antiguos que te hablan de eso, o sea, no es algo nuevo. Como pero es el Kybalión es yo creo el más antiguo registrado sobre eso, ¿no? Pero qué chistoso que ni siquiera lo hayan todas las hecho culturas hablan de eso. Son 7 leyes herméticas, que más que herméticas son leyes universales, ¿eh? Nomás le llaman herméticas porque las escribió Hermes. Pero es filosofía esa, ¿no? Más que filosofía es como hablar de cómo funciona el universo. Y es como decir, en el mundo, el universo, existen leyes que las conozcas o no, surgen una fuerza en ti, como por así decirlo, la gravedad. Aunque tú no supieras nada de la gravedad, no por eso no tiene la influencia o la fuerza en ti. O que no va a funcionar, ¿no? O sea, aunque tú desconozcas la gravedad, sigue ejerce una fuerza sobre ti. Pero ¿tú crees que sea un chip? Así son las 7 leyes, así son las leyes universales. Tú las desconoces, pero no por eso las vas a brincar, o no por eso vas a pagar el precio al romperlas. Oye. ¿Y existe un chip qué, perdón? No, que me quedé pensando que a lo mejor sí existe la programación, porque, bueno, también va de la mano,
Porque de acuerdo a tu infancia es lo que te va pasando conforme vas creciendo. Haz de cuenta que, por ejemplo, a la persona que le hacen bullying, como tú ya traes el chip de que siempre te hacen menos, vuelves a repetir la misma escena, pero después, miles de veces, en miles de situaciones. Es que yo creo que la mente es bien compleja, pero también yo creo que no es solamente el poder de, por así decirlo. O sea, a veces hay gente que tiene toda su vida un no puedes, ¿verdad? No vas a poder, eres, ¿verdad? Que siempre lo hostigaron y lo menospreciaron, y crece y puede sentirse una basura. Y hay quienes les pasa lo contrario, se vuelven totalmente y agarran la fuerza. Pero yo creo que no es nada más porque la persona sea así o tenga ese carácter. Creo que hay como algo que detona, que ayuda a que ese bullying o ese menosprecio lo motive a crecer. O sea, hay algo crucial en la vida de la persona que a lo mejor la otra no tuvo. Porque estamos hablando de dos personas que se sienten miserables. Ajá. ¿Verdad? Y entonces, en el trayecto de su vida, pasa algo en una que en la otra no, que lo impulsa y lo ayuda a dejar al lado todo ese menosprecio. Y no en todas pasa. Por eso son como muy contados o son muy puntuales los casos de la gente que, digamos, 100 que sirven bullying y una no repite el patrón. Pero no es porque sea súper extraordinario, sea mejor, ¿verdad? Sino porque hay algo que le ocurre en su vida que le detona esa confianza. Y así pasan todo. Sí, no, sí. Y a veces pasamos eso de por alto y por eso es a veces tan difícil comprender la mente, porque dices, ¿por qué este sí y este no? Porque a veces ni siquiera esa misma persona se da cuenta. Porque a este sí se le cumple y a este no. O porque este salió y este no. Pero a veces cuando ya hacen un análisis minucioso y muy profundo, descubres que sí hubo algo que te impulsó. Es que sí, sí es cierto. Y también tiene que ver mucho con la disciplina, no física, sino mental. Sí. O sea, que tengas como tu objetivo bien definido y que vayas todos los días, que nada te lo como estropee. Pero sí, pero ahí también pasa algo crucial en la vida de esa persona para que la persona se vuelva disciplinada. Es a lo que me refiero. O sea, todas las personas que son la excepción de la mayoría de su círculo, tiene que pasar algo crucial que los detona, una persona que los ayudó, algo, y que a veces pasa desapercibido porque realmente nadie lo hace solo. Eso no creo que sea verdad. O sea, sí entiendo que la persona pone el mayor esfuerzo, pero nadie lo puede lograr solo. Eso es, no. Y quien crea eso, se engaña. Es que sí, es cierto, siempre no puedes ir solo, ¿no? No. Porque, por ejemplo, de estos videos que teníamos mucho tiempo que lo queríamos hacer. Sí. O sea, a lo mejor lo teníamos en la mente cómo lo íbamos a hacer y todo, y nos entran miedos de nos van a criticar, muchas cosas, pues. Sí. Ahí entra tu lado vulnerable, ¿no? De decir, y si no pega, y si esto. Pero como tú lo visualizas y lo vas creando, ya se hace como realidad. O sea, como que tú tienes que tomar acciones también.
Sí, sí, No, claro. nomás es de, pues deja subo un video, no. También es disciplina estar grabando todos los días o a lo mejor una vez a la semana. O sea, porque dicen que la disciplina mata la inteligencia. Pero también es como lo que tú quieres, lo atraes, ¿no? Sí. O sea, lo trabajas. Y como eso que tú decías, yo creo que es ahí donde la mayoría a lo mejor nos hemos frustrado cuando intentamos hacer lo de la ley de la atracción. Y ahorita te escuché decirlo y también lo había escuchado del peleador de UFC, el Lazy Boy. En una entrevista decía, yo quiero tener esto, o sea, yo lo deseo y lo decreto, pero, o no sé si fue el Lazy Boy u otra persona, pero lo escuché de alguien y decía, pero, no te creas, no fue Lazy Boy. ¿Quién Fue un entrenador de box, el que entrenó a las streamers, que hizo a las 3 que ha llevado campeonas en el show de Ibai. Él era una persona que, pues, de la calle, o sea, no de la calle, pero pandillero, vivía en una zona marginada, una zona donde había mucho conflicto, donde había muchos barrios y todo esto, y él era uno más de ellos. Entonces dice que poco a poquito se le fueron presentando oportunidades que lo fueron sacando de eso. Incluso empezó a entrenar box y él quería ser campeón y no pudo, pero se hizo entrenador porque se lesionó la mano. Y su plan era pelear, pero como no podía, pues alguien fue y le dijo, ¿me entrenas? Y a partir de ahí empezó a volverse mejor entrenador. Y empezó a entrenar, porque sí es buen entrenador, porque agarra gente que no sabe nada de box y en 2-3 meses les da un nivel así como para defenderse bien y dar el porte y todo, algo que tardaría más tiempo a alguien, a mínimo 6 meses, 8, un año, para más o menos llegar al nivel que llegan estas personas. Entonces él dice, yo quiero lograr esto, ¿verdad? Lo decreto, pero no basta con decretarlo y desearlo. Dice, ¿qué voy a hacer para poder obtener eso? Ok, me preparo más, voy a cursos más, hago esto más. Entonces, eso que tú estás diciendo, yo creo que es lo que a lo mejor la mayoría nos falla, porque creemos que con solo escribirlo, con solo desearlo. Y no trabajas en eso. Entonces tú dijiste, no, o sea, sí lo decreté y todo, pero aparte estuve haciendo cosas que me encaminaran a lograr eso. Entonces, eso mismo dice él y ha logrado eso. Entonces, es que dicen que las oportunidades llegan cuando uno está preparado. O sea, bueno, había un caso de un niño, no sé si lo platiqué. El niño toca la flauta. Y haz de cuenta que hay un ¿cómo se llaman los que hacen estos? Sí, los maestros de orquesta. Maestro de orquesta. Director de orquesta. Haz de cuenta que están en un concierto, no me acuerdo cómo se llama ese director, pero es muy famoso. Y y haz de cuenta que están en un teatro y él está tocando y se les va la luz. Y el niño, como se les va la luz, el niño se para y empieza a tocar su flauta. Pero su flauta, o sea, ni es profesional ni nada. Normal. Y empieza a tocar como una melodía, pero como no hay luz, se empieza a escuchar y la gente empieza a voltear y como que el director de orquesta le sigue el juego y como que, o sea, haz de cuenta que eso al niño le cambia la vida, porque lo meten a la orquesta. Creo que sí lo vi. ¿Sí lo viste? No me acuerdo cómo o sea, se no llama. me acordaba esa parte que tú dices, pero sí recuerdo haber visto un caso
de que el director, ¿verdad? Porque aparte lo hacía bien el niño, ¿no? Sí, toca muy bien y después lo invita a tocar con la orquesta. Ajá, y el sí. niño ya toca con una flauta profesional. Pero me quedé pensando que, o sea, tienes que estar preparado porque no sabes cuándo va a llegar la oportunidad. O sea, tú trabajas y estás 100% seguro de que va a llegar la oportunidad. Y más porque lo vas a hacer por pasión. O sea, no lo vas a hacer por algo más. ¿Cómo te podría decir? Si lo haces, hazlo como con gusto, ¿no? Es que es como digo, este es un ejemplo a lo mejor burdo, pero me acuerdo mucho porque en los grupos decía mucho esto, decía uno, pues llegas y dices que ni una mujer te quiere, ¿verdad? Porque había mucho eso con ciertas personas que se quejaban mucho de eso. No, es que yo no tengo novia porque ninguna me pela, ninguna me quiere, ¿verdad? Y, o sea, entrabas en ese estado de conmiseración, ¿verdad? De decir, ay, pobrecito de mí, ¿verdad? Ay, nadie me va a hacer caso, ¿verdad? Y así como lo estoy diciendo, lo decían ellos, ¿verdad? Como en sarcasmo para decirle, despierta, cabrón, ¿verdad? Ya deja de estar, ¿verdad? Conmiserándote. Y entonces decía, pues siempre vienes y te quejas que nadie te quiere, dice, pero pues, ¿cuándo te atreviste a ir a decirle a esa muchacha que te gusta, ¿eh? Y si te dice que no, pues no pasa nada, pero ve y dile, ¿da? O sea, atrévete, pero atrévete y no te quedes ahí como en la pendeja, decían, ¿no? En la conmiseración de, ay, no le digo. Que se arrepiente más uno de lo que le digo, no. ay, no le voy a decir porque qué tal y me rechaza, ¿no? Y a lo mejor es algo que así como él pone ese ejemplo, pero así es en muchas cosas, nos da miedo, pero ni siquiera te atreves a hacerlo porque ya te da miedo el rechazo y a la larga si te pones a analizarlo, pues es peor porque te quedaste con la frustración de no hacerlo. No haberlo intentado. Y al final de cuentas, yo me acuerdo que cuando salíamos a vender donas, que diga, estas manzanas con chamoy, que andábamos en la fundación, yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que me empecé a mentalizar y decía yo, a ver, voy a salir a vender manzanas, ¿verdad? Y me decía, no. Y en vez de desanimarme, traía en ese momento así como el positivismo o esa idea que me plantaban ellos, que a lo mejor lo decían con una novia, pero yo lo traía en otras cosas, lo quería llevar. Y decía, bueno, 10 me dijeron que no, pero tengo que buscar 10, 20 no, o 10 no, o 20 no, y uno me va a decir que sí. Y salía y no, sí. De repente había veces que en 10 minutos, en una hora, vendía como 50 manzanas. No manches, ¿cómo la mente da? Y yo me acuerdo que muchas veces de esas, yo salía con la confianza de que lo iba a hacer, pero no con la idea de que me fueran a decir que no. O sea, yo estaba seguro que alguien me iba a decir que no, pero iba con el ánimo. O sea, como no tenía miedo a que me dijeran que no. Y muchas veces llegaba y les ofrecí una manzana y me decían no, y me ponía como a bromear con la persona y a decirle cosas y se reían, ¿verdad? Cosas que pues X salían en el momento y me decía, bueno, te voy a comprar una, y me terminaban comprando cuando ya me habían dicho que no. O sea, cuando tienes esa confianza, puedes como lograrla, ¿eh? Cuando es que lo sientes, ¿no? Sí. Lo sientes bien curioso. Pero sí necesitas estar en un ambiente que te contamine de eso, porque por eso yo insisto en que solo no puedes, hasta para el positivismo,
siempre tiene que haber algo que te detone o te conecte con eso. Es como los videos que estamos haciendo, que otra vez los pongo de ejemplo, que a veces yo digo, ay no, qué huevo a grabar. Y a lo mejor tú dices, ay sí, hoy sí vamos a grabar, o al revés, ¿no? Entonces como que ya iba fluyendo que alguien te va te va, pues, no contaminando, te va... ¿Sí es contaminar? ¿Sí, ¿no? Sí, pues también es contaminar, contagiar. Contagiar, más bien, contagiar. Y dices, bueno, ya lo voy a hacer. Pero sí, pues solo no puedes. Sí, cierto, te tienes que rodear de gente que tenga también un objetivo. O que detone en ti eso que ya está, pues porque ya lo tienes, pero que te ayude a magnificarlo. Sí, ¿verdad? por ejemplo, también cuando yo estudié, pues yo estoy 100% que no fui yo sola. O sea, detrás de mí había muchas personas que me ayudaron como a que yo me graduara o me titulara. Por ejemplo, pues mi hermana pues iba conmigo. Entonces yo cuando no quería ir a la escuela me decía, ándale, vamos, no hay que faltar. Y viceversa, yo le decía, yo sí voy a ir a la escuela, ven, vamos. Y entonces íbamos las dos juntas. Y también otros compañeritos que se nos unían porque si no entendíamos como una tarea o una materia, alguien nos ayudaba o viceversa, nosotros nos ayudábamos. Y ahí yo me di cuenta que cuando tú tienes tu objetivo bien firme de decir, no, es que tengo que terminar, porque yo la verdad la mayoría de las cosas las dejo a la mitad. No soy como muy constante y ahí me di cuenta de que había muchos muy inteligentes, o sea, gente que pues tenían la mente así todo el tiempo trabajando y pues no es por hacernos menos ni nada, pero nosotros éramos como más pausadas en ese tipo de cosas, pues no era... Te costaba agarrar el ritmo, pero una vez agarrándolo lo entendías. Te das cuenta que ellos iban bien rápido con la mente y nosotros íbamos así, pero a lo que les pasó a ellos es que se confiaron demasiado. Entonces no hacían tareas y todo. Entonces mi hermana y yo íbamos así porque agarramos la disciplina de no, tenemos que hacer la tarea y así, como muy constantes. Sí. Y no perdimos nuestro objetivo y o sea, eso también es parte como de la ley de la atracción, porque es algo que tú deseas. Entonces ahí nos dimos cuenta que la disciplina mata a la inteligencia y hasta la fecha digo, no inventes, o sea, cómo se quedaron tantos con mentes brillantes y de 20 y tantos, no éramos como 30, nomás nos graduamos, 1, 2, de los que yo supe, 4. Ah, no manches, son sí, poquitos. 4, o sea, mi hermana, yo, otra persona que sí se quedó un cuatrimestre atrás. Y bueno, no es por decir que yo bien acá, pero yo lo ayudé mucho. O sea, yo como que lo jalaba y le decía, no, aquí está la tarea, y estudia y esto, y lo jalé y se graduó. Oye, pero entonces ahí también entra, como mencionaste lo de la ley de la atracción, o sea, entra una vez más esto que estábamos diciendo de que lo deseabas, lo tenías bien en la mente. Ajá. Pero no quedaba solo ahí, o sea, porque pudiste haberlo deseado y quedarte en la casa y se va a dar, que al cabo ya lo deseé demasiado. O sea, te costó, te esforzaste, hiciste todo lo posible para que eso que decretaste se lograra. Sí. ¿Verdad? Y eso pues a lo mejor los japoneses le llaman disciplina, como sea, pero es la acción, o sea, estás ahí con el pie en la renglón, que aunque querías decaer, pues es que formaste un grupito o se formaron varios, se juntaron, porque al final de cuentas es como que muchos objetivos se juntan y en común y se apoyan, ¿verdad? Para que cuando uno flaquea el otro se ayuda, ¿verdad? Es que es como lo que dices, que es lo mismo, pero con diferente nombre, ¿no? Sí. ¿verdad? Por ejemplo, la fe, a lo mejor mucha gente lo ve de, es que yo tuve fe y se me cumplió, pero también la ley de la atracción. Sí, está decretando. Está todo como en rompecabezas. Está confiando, ¿no?
Y también o sea, una cosa que a lo mejor admiro de la gente de fe, especialmente de la religión, es que, por ejemplo, cuando yo veía a mi sobrina que oraba, a lo mejor no hacía nada, lo que tú quieras, para muchos, pero a mí se me hacía algo de admirar porque ellos, funcionara o no, lo hacían con mucha fe y constancia y no paraban, porque realmente no se hacían mensos en el sentido de que realmente estaban orando. Era, a veces hasta te parecía molesto, incómodo. Porque lo creían, ¿no? Pero lo hacían toda la noche, era así como no parar. Y a su manera no dejaban de hacer algo, de estar constantes para que se cumpliera eso que tanto fe tenían. Sí, ¿verdad? cierto. Digo, a lo mejor hay diferentes formas de llevarlo a cabo, pero al final de cuentas yo me quedo pues con la conclusión y lo entiendo, es de que si quieres desear algo, no va a bastar con solo desearlo y quererlo, sino que tienes que llevarlo a la acción, ¿no? Sí, va acompañado de muchas dando cosas. tus pasitos, ¿no? Y en el camino siempre, por muy mal y difícil que sea, siempre vas a encontrar gente que te eche la mano. Sí, no De creo una u otra forma. que nadie pueda hacer algo solo. Siempre hay alguien que te ayuda o alguien que está atrás, ¿no? O frente de ti jalándote. Entonces, yo también, o sea, yo sí creo mucho, también mi conclusión, yo sí creo mucho en esto. Sé que va acompañado de la fe y también de muchas personas que te animan a hacerlo también. Pues yo creo que es algo que me gustaría empezar a practicarlo, porque realmente sí lo he hecho, pero como más mentalizado, más... O sea, así, que digas, como sí. que realmente nunca lo he hecho como es, ¿verdad? Y ya lo había oído, pero ahorita pues como que... Entró la espinita. Escucharlo más. O sea, porque a veces lo oyes y ya sabes, pero como que hay un punto en el que dices, pues No es lo que lo haces. tienes que hacer así. O sea, ya se te dijo muchas veces, ya no hay vuelta atrás, ya no hay buscar atajos, las Ya. cosas son así y ya, y Sí. si no, no va a funcionar. Y es que también el mismo libro de Alcohólicos Anónimos te dice lo mismo, te habla de que la fe sin obras es fe muerta. Te dice que la única manera de poder lograr algo es poner la llave de la buena voluntad. Y dice, ¿y qué es la buena voluntad? Pues la acción. Ve, todo habla sobre eso. Nada más es poner mucha atención. Sí, y ¿Qué horas son? Ay, digo, creo que ya no, nos pasamos. no digo que no va a ser fácil, pero pues sí es una espinita que sí me gustaría empezar a En este practicar. 2025, ahorita que vamos empezando. Sí, íbamos a hacer un programa de los propósitos, pero yo creo que ese es el mío, ¿no? Bueno, Y espero pues empezar a dar mis primeros pasitos, ¿verdad? Y pues muchas gracias. gracias. No, digo, pues ya sería todo y gracias por escucharnos. Así es, Y pues nos vemos en otro episodio. de todo un poco, y espero, pues sí, realmente esperamos que nos puedan dar sus sugerencias, que nos puedan comentar algo, que nos ayuden pues a crecer, especialmente pues en el aprendizaje, ¿verdad? De hacer esto, porque es algo que nos ayuda, ¿no? A mí me ayuda pues en lo especial, ¿verdad? Me ayuda a poder pues como aterrizar las ideas, ¿verdad? Cuando las expresas y las oye alguien más, como que tienen más sentido o pierden sentido. Y pues muchas gracias y sería todo. Nos vemos.